familia, buenos días, Dios me les bendiga. Me encanta saludarlos en esta ocasión. Deseosa de compartir con ustedes una nueva reflexión. Vamos a dar inicio entonces con nuestra oración. Decimos: soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para que seas tú el que nos hables, nos guíes, nos dirijas, Padre eterno, para que seas tú el que nos muestres el camino, la senda a seguir, Señor. Hoy, Dios, te queremos pedir que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, que tu Santo Espíritu sea el que nos llene, Señor, nos sacies, Padre eterno. No queremos escuchar voz de hombres, sino que queremos escuchar tu voz, amado Padre Celestial. Hoy rendimos nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, ante tu presencia. Hoy pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, hoy pedimos que tu reino se establezca en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre eterno. Hoy nos presentamos, Padre eterno, ante ti, deseando, Señor, que sea una palabra de bendición para todos nosotros. Te agradecemos, lo colocamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Familia, esta nueva enseñanza contamos en el libro de Ezequiel y se llama el Valle de los Huesos Secos. Antes de dar inicio a ella, vamos a colocar en contexto. Resulta que la línea mesiánica, la línea de Salvador, vino a través de Abraham. Abraham tuvo varios hijos, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, pero también siguió esa línea con Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron los 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel fueron guiadas en un comienzo por Moisés. Moisés muere y luego pasa a Josué. Josué muere y luego Dios pone unos jueces para que los guíen a ellos y les hablen a ellos. Luego dicen ellos: Señor, ya no queremos más jueces, queremos tener un rey como tienen las demás naciones. Entonces Dios dice: bueno, pues démosles reyes, démosles reyes, y ahí es donde inicia la monarquía. La monarquía inicia con el rey Saúl. Saúl muere, luego pasa a David. David muere y luego pasa a su hijo Salomón. Salomón se portó muy mal ante los ojos de Dios. Dios dice: bueno, le vamos a cortar esa estirpe, por decirlo así, pero con sus hijos. Entonces muere entonces Salomón, y luego sucede en el trono el hijo, y pasan unas situaciones ahí, es donde se dividen las 12 tribus, y entonces 10 pasan a ser tribus del norte y 10 o reino del norte, y las otras 2 restantes reino del sur. En el reino del norte, por decir, el país era Samaria y la capital era Israel. En el reino del sur, la capital era Judá, la ciudad o el país Judá, y la capital Jerusalén. Ya habíamos hablado de ellos anteriormente. Mirando los dos reinos, el norte y el sur, los dos fueron malos, perversos, pero entre ellos, si vamos a escoger alguno, el malo, el perverso, entre ellos fue Israel. Hizo cosas todavía más deplorables delante de los ojos de Dios. Y esta Valle de los Huesos Secos va dirigido precisamente a ellos, porque así como Judá fue castigado, fue llevado cautivo por los babilonios, así también los del reino del norte también fueron llevados cautivos, pero en este caso no por Babilonia, sino por los asirios. Entonces ellos estuvieron en exilio como 20 o 21 años, mientras que los Judá tuvo 70 años. Ellos fueron los primeros en ir cautivos. Entonces Dios empezaron, pues también me imagino yo, a quejarse con Dios, a orarle, a pedirle, a clamarle, a suplicarles. Entonces Dios les hace ver cómo también puede obrar en ellos, y utiliza en esta ocasión al profeta Ezequiel. Y es ahí donde en el capítulo 17 Dios en espíritu lleva a Ezequiel a un valle donde hay puros huesos secos, y le dice: ¿tú crees que esos huesos pueden tener vida? Entonces le dice: pues Señor, tú dirás, tú eres el que sabes. Entonces le dice él: ve y profetízale a esos huesos. Entonces ahí donde inicia, donde vamos a leer en el capítulo 37, versículo 7. Y dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven entre los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esa es la primera parte. Entonces aquí que estamos viendo, aquí estamos viendo que hubo un renacimiento. Sí, ¿por qué decimos que hubo un renacimiento? Porque antes había muerte, y de hecho estamos viendo que los huesos representan muerte. Y hubo un renacimiento, ¿por qué? Porque Dios que les dio, les colocó tendones, unos huesos que estaban completamente secos, Dios les coloca tendones, les coloca carne, les coloca piel, y luego le dice Dios, profetiza para que le dé el aliento de vida, porque Dios se dio cuenta que no tenía espíritu. Dice, profetízale para que tengan ese aliento de vida. Entonces, ¿qué hizo él? Profetizó. ¿Y qué nos está representando aquí? Nos dice lo último que leímos, que todo esto representan al pueblo, al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Que Dios les estaba dando vida, que estaban muertos en esos huesos. ¿Por qué estaban muertos? ¿Por qué? Y es ahí donde vemos que ellos anduvieron mucho tiempo en pecado. Esos 19 reyes que ellos tuvieron, no hubo uno que hiciera lo correcto ante los ojos de Dios. No hubo uno que guiara bien su pueblo. No hubo uno que los dirigiera, que los mostrara por el buen camino, sino que al contrario, ellos hacían altares a dioses paganos. Ellos pasaban sus hijos por holocaustos, o sea, se los sacrificaban a diferentes dioses, y eso era perverso ante los ojos de Dios. Hacían lo malo, no hacían nada bueno esos reyes. Entonces el pueblo de Dios también hacía lo que ellos hacían. Esos eran los diferentes gobiernos que ellos tenían. Entonces eso no gustó, y Dios también por eso permitió que ellos fueran exiliados por los asirios. Eran completamente malos, perversos. Entonces vemos ahí que en medio de toda su maldad, Dios tiene misericordia siempre con cada uno de nosotros. La tuvo con ellos en esa época, la tiene también con nosotros. Dios nos da vida. Dios nos saca de todo ese pecado. Cuando estamos en pecado, estamos muertos espiritualmente. Y es lo que pasaba con ellos. Estaban muertos espiritualmente. O sea, Dios se había alejado de ellos porque por tanta maldad, por tanto pecado que había. O sea, no hay comunión entre el pecado y Dios. Si estás en pecado, estás viviendo con Satanás. Entonces, Dios no tiene comunión con el espíritu de Satanás, ¿no? Sencillamente Dios lo que hace es alejarse. Y mire lo que dice el libro de Romanos, dice, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, si estás en pecado, estás en muerte espiritual y Dios se aleja de ti. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que Dios se aleja sin pecado, pero sin embargo, si hay cosas buenas, si estamos bien con Él, nos da la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo con este pueblo de Israel. Los estaba trayendo de todo pecado, le estaba perdonando todos los pecados y le estaba dando vida eterna a ellos. ¿Ya? Cuando se anda en pecado, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cómo se actúa ahí cuando se anda en pecado? Entonces ahí donde Jesús le hablaba a Nicodemo y le decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Si tú estás en pecado, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Pues ir en otra vez comunión con Él, ir en intimidad con Él y decirle, Señor, perdóname, Señor, yo sé que he cometido pecados, yo sé que estoy viviendo en pecado, Señor, pero hoy determino, Señor, a no seguir más, Dios. Hoy quiero tener otra vez, volver en intimidad contigo. O sea, eso hay que decirle al Señor en nuestras relaciones diarias cuando andamos en pecado, y determinar de una vez por todas, cortar con ese pecado y no volver a seguir más con ese pecado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos muertos espiritualmente, cuando estamos alejados de Dios. Entonces sigamos, ¿qué más le siga diciendo Dios aquí al pueblo de Israel? Dice el versículo 12, por tanto, profetice y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Mire cómo es de bonito Dios, cómo es de lindo Dios. Le dice, un pueblo que andaba en pecados completamente, estaban apartados de Él, le dice, pueblo mío. O sea, reconoce Dios que son sus hijos, que Él los quiere. Así mismo para nosotros, así mismo eso fue escrito en esa época, pero también es para nosotros. Nos dice, hijos míos, aquí estoy yo para que ustedes tengan vida. Y mire lo que les está diciendo, los voy a sacar de ese sepulcro donde están encerrados, de allá donde están muertos en ese pecado. Yo los saco de ahí, los traigo a la vida eterna. Eso le está diciendo ahí Dios, y les dice a ellos y también nos dice a nosotros. Yo los saco de allá donde están ustedes enterrados en medio de ese pecado, para que tengan esa vida junto conmigo. Y el siguiente versículo dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Vuelve y repite, pueblo mío. Los saca de su sepulcro. Pero eso sí, recuérdate, le dice Dios, yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Dice, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces
estamos en pecado, pedimos perdón, nos alejamos del pecado y otra vez volvemos al pecado y otra vez nos olvidamos que Dios es el que nos ha sacado de ahí, y en vez de seguir otra vez con Dios, nos olvidamos de Dios y volvemos y caemos otra vez, volvemos otra vez a, como dicen, al vómito, como dicen en algunas partes, para volver otra vez al pecado. O sea, no se olviden que yo soy su Dios, no se alejen de mí, eso les está diciendo Dios a ellos. Y les dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Mire lo que les dice, yo los traigo la vida, yo los traigo en comunión conmigo, yo vuelvo y los acepto, yo vuelvo y los tengo en mi redil, los saco de ese sepulcro para que tengan vida y los llevo de regreso a su tierra, los llevo de regreso a Israel, los saca de esa cautividad, les está diciendo, yo los traigo de esa cautividad, pero no se olviden que yo soy su Dios, no se olviden que es conmigo con que deben andar, no se olviden que yo no comparto con las tinieblas, eso le está diciendo Dios ahí a ellos. Sin embargo, ellos, dice la historia que siguen en sus cosas, siguen en sus maldades, pero Dios está ahí siempre, Dios está siempre ahí diciéndole a nosotros también, hijos, aquí estoy yo, tengan intimidad conmigo, vuélvanse conmigo, yo los traigo de esa maldad, de todo su pecado, para que ustedes otra vez vuelvan conmigo. Y eso les está diciendo Dios. Y en esta mañana, familia, la reflexión es cómo nosotros estamos espiritualmente con Dios, cómo estamos. ¿Cómo está nuestra área espiritual? ¿Está muerta? Pues si está muerta en este momento, Dios nos está diciendo, hijos míos, yo los saco a ustedes de ese sepulcro también, yo los puedo sacar, les doy vida eterna. ¿Para qué? Para que estén conmigo, para que vivan conmigo, para que estén en comunión conmigo. Mire lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Estaban muertos literalmente, ¿y qué hizo? Poco a poco lo fue organizando, poco a poco les fue dando vida, les dio tendones, les colocó carne, les colocó piel, les dio espíritu de vida, los sacó de esa muerte espiritual en la cual estaban alejados de Él, para otra vez traerlos a intimidad con Él. Lo mismo nos está diciendo nosotros, hijos míos, aquí estoy cerca de ti para que tú coloques tu mirada en mí, nos está diciendo Dios en esta mañana. Y si hay muerte, Dios hace la obra, pero nos dice en esta mañana, yo te perdono, pero no vuelvas a volver a pecar, porque eso te separa de mí. Nos está diciendo Dios. Entonces vamos a escuchar esa voz de Dios. Tenemos la esperanza de que Dios está ahí, nos está hablando. No nos hagamos del oído sordo, familia. Busquemos de Dios, busquemos intimidad con Él. Oremos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre Eterno. Te damos gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias por sacarnos de esa muerte espiritual en la que estamos, Dios, para traernos a la vida eterna, esa vida eterna que nos das a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Tu palabra dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Señor. Hoy anhelamos, Señor. Hoy anhelamos que nos deje esa vida eterna, Dios Todopoderoso, y que nos quite de todo pecado, Señor. Hoy colocamos nuestra familia, nuestras vidas, Señor. Colocamos todo lo que somos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y te damos gracias, Padre Eterno. Amén, amén. Bueno, familia, me encanta haberlos saludado. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios permite.